Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Qué alegría es volver a saludarles y como siempre dando gracias a nuestro Dios por habernos cuidado y habernos protegido hasta este momento. Y gracias a Él, nuevamente estamos empezando su programa Momentos de Reflexión. Hoy les traigo un tema muy interesante, titulado El Camino del Santuario, parte 2. Y en esta ocasión hablaremos sobre el tabernáculo y su infraestructura y cómo estaba dividido. Hoy vamos a hablar cómo estaba edificado el templo y para eso vamos a hablar sobre el tabernáculo y su infraestructura. Estaba registrado en el libro de Éxodo, capítulo 26. El tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. No obstante, era una construcción magnífica, y la madera que se empleó en la construcción y en sus muebles era de acacia. Esta madera era la menos susceptible al deterioro de todas las corrosiones que había en el desierto. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas con columnas y travesaños. Y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer al edificio como si fuera totalmente de oro macizo. El techo estaba cubierto de 11 cortinas, y entre ellas habían 4 cortinas más relevantes. La primera cortina, que estaba en la parte de adentro, era compuesta de hilos de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y estaba decorada de querubines de obra primorosa. Así lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 8. La segunda cortina era de pelo de cabras, y la tercera cortina era de cueros de carnero teñidos de rojo. Y la cuarta cortina era de cueros de tejones, respectivamente arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. Esto está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 14. La estructura del templo estaba dividida en 2 secciones, lugar santo y lugar santísimo, mediante una bella y rica cortina o velo suspendida de columnas decoradas. Este velo y la cubierta interior del techo que formaba el cielo raso eran de los más magníficos colores. Entre ellos, el color azul, el púrpura y escarlata. Estaban bellamente combinados y tenían recamados con hilos de oro y plata. Y estas cortinas y el velo estaban decorados de querubines que representaban a la hueste de ángeles, asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Ahora vamos a analizar brevemente el primer departamento o lugar santo. La palabra de Dios dice: y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Está registrado en el libro de Éxodo capítulo 26 versículo 35, y en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 17 Dios ordenó la construcción del altar del incienso y lo pusieron en el lugar santo. En estos textos bíblicos vemos que había 3 muebles, y ahora vamos a analizar a cada uno de estos 3 muebles. Primer mueble, la mesa de los panes de la proposición. Este mueble está registrado en el libro de Éxodo capítulo 25 versículos del 23 al 30. Estaba ubicado al norte en el lugar santo. Esta mesa era de madera de acacia y la mesa tenía una cornisa decorada. Y tanto la mesa como su cornisa estaban revestidas de oro puro. Sobre esa mesa, los sacerdotes debían poner antes de comenzar las horas sagradas de cada sábado 12 panes, arreglados en 2 pilas, y estos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Sobre los panes nuevos se ponía incienso, y los panes que se retiraban antes de comenzar las horas sagradas del Santo Sábado, como habían sido santificados durante toda la semana, los sacerdotes tenían la orden de comerlos, porque representaban al cuerpo de Cristo, puro y santo, de manera que formaba parte del sacrificio diario o servicio continuo. Y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Así lo dice en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 30. También era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios, tanto para su alimento temporal como para el alimento espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. En el desierto Dios había alimentado a los israelitas con el pan del cielo, y el pueblo dependía de su generosidad, tanto para las bendiciones del alimento temporal como las bendiciones del alimento espiritual. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaban a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Por eso es que Jesús mismo dijo:
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículos del 48 al 51. Ahora veremos el segundo objeto, es el candelero de 7 brazos. Estaba ubicado al sur en el lugar santo, con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a los lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro, y como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se apagaban todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Así lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Y eran alimentadas con aceite de olivas. Éxodo capítulo 27, versículos del 20 al 21. El candelero simbolizaba a la iluminación universal, o mejor dicho, representaba a Dios, quien ilumina al universo entero. La lámpara simboliza o representa a la santa palabra de Dios. Así lo dice en el libro de Salmos 119, versículo 105. Que al estudiarla con la ayuda del Espíritu Santo nos guía por el camino de la verdad. Y el número 7 simboliza a la perfección de Dios o a la omnipotencia de Dios, porque Él todo lo puede. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, encontramos que las 7 lámparas representan al Espíritu Santo en su plenitud. Y en este mismo libro, Apocalipsis 4:5, también nos dice que hay 7 espíritus. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? Isaías nos dice que son 7 asignaciones del Espíritu Santo en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ahora, el tercer mueble, el altar del incienso. Este mueble estaba exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios. Así lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 6. Sobre ese altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima, y en el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre ese altar fue encendido por Dios mismo, y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo, hasta afuera y por sus alrededores. Así lo dice en el libro de Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10. Pero ahora surge un problema. Cuando el apóstol Pablo dice que este mueble estaba en el lugar santísimo, así está registrado en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos del 3 al 4. Pero este concepto surgió del hecho de que cuando los sacerdotes en su ministerio a diario se acercaban a la sagrada presencia de Dios que estaba por encima del propiciatorio del arca de la alianza, cuando quemaban el incienso sobre ese altar, pues cuando el incienso se ofrecía allí, no solo llenaba el lugar santo, sino que se elevaba y pasaba sobre el velo al lugar santísimo. Ahora, el hecho de que el altar estuviese delante del propiciatorio, tan solo separado por un velo, esto nos enseña que por medio de la oración podemos entrar en la presencia de Dios, aunque el velo de la humanidad, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, impide que nuestros ojos físicos vean a Dios, pero por la fe y la oración pueden llegar a donde el cuerpo no puede entrar. Bien, ahí hemos visto los 3 muebles que estaban en el lugar santo y su representación. Ahora vamos a analizar brevemente el segundo departamento o lugar santísimo. Dios le dijo a Moisés: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Así está registrado en el libro de Éxodo capítulo 26 versículos del 33 al 34. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, centro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En ese departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima del propiciatorio. Este cofre era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se los llamaba Arca del Testimonio de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos que están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Así lo dice en el libro de Éxodo capítulo 25 versículos del 10 al 17. ¿Qué es el propiciatorio?
Es la cubierta o tapa del arca sagrada. A esta tapa se la llamaba propiciatorio y estaba hecha de una sola pieza de oro, y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo, y una ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. Así está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 17 al 20, y en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 11. Bien, aquí quiero detenerme un momento para explicar algo. Presta atención, por favor. Mira, los ángeles o querubines estaban puestos en un extremo del otro en el propiciatorio, y su rostro mirando hacia abajo al propiciatorio, y con una ala hacia arriba y la otra ala que cubría desde su hombro hasta sus pies, en señal de humildad y reverencia. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Mira, no es capricho de una iglesia ni de un pastor cuando nos exhortan para que cuando vayamos a la presencia de Dios tengamos que ir en forma humilde y reverentemente, vestidos adecuadamente como para estar en la presencia de Dios. Si los santos ángeles nos dan este gran ejemplo, ¿qué somos nosotros para presentarnos delante de Dios de la manera que queremos? Bien, ahora sí continuamos. La posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Este es otro punto muy interesante. ¿Sabes? La ley de Dios es eterna. Estuvo en la eternidad porque era el gobierno de Dios. Y los santos ángeles la reverenciaban hasta que un ángel rebelde llamado Lucifer no quiso respetar la ley de Dios y se fue contra el gobierno de Dios. Y finalmente cayó. Y hoy la humanidad no la quiere respetar. Y es muy triste que muchos en la actualidad, y siendo cristianos, no quieren respetar la ley de Dios. Esos 10 mandamientos que están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 13 al 17. Ahora, encima del propiciatorio estaba la Santa Shekinah, o manifestación de la presencia divina, y desde en medio de los querubines Dios hacía conocer su voluntad. A veces los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar la aprobación o aceptación, y una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Por ahora nos vamos a quedar aquí y mi mejor deseo es que Dios te dé muchas bendiciones.